Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la pasión y el drama se encuentran para crear la fórmula perfecta para una obsesión seriéfila. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo que a mí, personalmente, me tiene completamente enganchada, las series turcas románticas. Sí, lo sé, quizás ya has escuchado algo sobre ellas, o quizás hasta te has atrevido a ver alguna que otra. Pero créeme, hoy vamos a ir más allá de lo básico. Vamos a explorar 10 joyas ocultas, 10 historias de amor que te robarán el sueño, te harán suspirar y, lo más importante, te dejarán con unas ganas locas de saber qué pasa después. Prepárense para cancelar sus planes, aprovisionarse de palomitas y sumergirse en un universo de miradas intensas, paisajes impresionantes, música cautivadora y, por supuesto, muchísimo drama. Antes de empezar con la lista, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series, de los análisis profundos y de los debates apasionados sobre dramas y comedias románticas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el top 10 de series turcas románticas adictivas que se convertirán en tu próxima obsesión. Prepárense porque la lista está cargada de sorpresas, giros inesperados y, por supuesto, mucho amor. Empecemos. En el puesto número 10, tengo una serie que quizás no es tan conocida como otras, pero que definitivamente merece un lugar en esta lista por su originalidad y su encanto. Se trata de Erkencikus, pájaro madrugador, ***. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un tanto torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana le consigue un trabajo en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño, un hombre aventurero, independiente y con un espíritu libre. La química entre ellos es innegable, pero su relación se complica por mentiras, intrigas y secretos del pasado. Erkencikus es una serie fresca, divertida y con un toque de comedia que la hace muy fácil de ver. Los paisajes de Estambul son preciosos y la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente palpable. Si buscas una serie ligera, romántica y con un toque de aventura, Erkencikus es una excelente opción. Te garantizo que te reirás a carcajadas y te enamorarás de la personalidad única de Sanem. Seguimos avanzando en la lista y en el puesto número 9 nos encontramos con ***Aşk Anlamaz, el amor no entiende de palabras ***. Esta serie es una comedia romántica clásica con todos los ingredientes para engancharte desde el primer episodio. La protagonista es Hayat, una joven que vive en Estambul y lucha por encontrar un trabajo. Para no decepcionar a su familia, inventa que trabaja en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo. Como ya te imaginas, la relación entre Hayat y Murat empieza con el pie izquierdo, pero poco a poco, la tensión entre ellos se transforma en algo más. Aşk Anlamaz es una serie con mucho humor, situaciones cómicas y personajes entrañables. La historia es predecible, sí, pero la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz, es tan buena que te olvidarás de todo lo demás. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa que te acompañará durante días. Si buscas una comedia romántica ligera y divertida para pasar un buen rato, Aşk Anlamaz es una apuesta segura. En el puesto número 8, tenemos una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Se trata de ***Istanbul Helin, la novia de Estambul ***. La historia sigue a Süreyya, una joven cantante que vive en Estambul y que se enamora de Faruk, un hombre adinerado y perteneciente a una familia tradicional de Bursa. El romance entre Süreyya y Faruk se enfrenta a la oposición de la madre de él, Esma, una mujer autoritaria y controladora que no acepta a Süreyya como parte de su familia. Istanbul Helin es una serie dramática, emotiva y con unas actuaciones impecables. La historia es compleja y aborda temas como las diferencias culturales, los conflictos familiares y la lucha por la independencia. La química entre los protagonistas, Aslenber y Özkan Deniz, es muy buena y te conmoverá la historia de amor entre Süreyya y Faruk. Si buscas una serie dramática que te haga reflexionar y te toque el corazón, Istanbul Helin es una excelente opción. Prepárate para llorar, reír y emocionarte con esta historia.
Seguimos avanzando y llegamos al puesto número 7 con ***, Kiral Kask, Amor en alquiler, ***. Esta serie es una comedia romántica muy popular que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia gira en torno a Daphne, una joven camarera que se ve envuelta en un plan para enamorar a Homer, un exitoso diseñador de zapatos. Daphne acepta la propuesta de la tía de Homer, una mujer ambiciosa que quiere que su sobrino se case para evitar que le quite parte de su herencia. A cambio de su participación en el plan, Daphne recibirá una gran suma de dinero que necesita para salvar a su familia de la ruina. Como ya te imaginas, la relación entre Daphne y Homer se complica cuando ella empieza a enamorarse de él de verdad. Kiral Kask es una serie divertida, entretenida y con una trama muy original. La química entre los protagonistas, el Zinsang y Bar Arduk, es espectacular y te enganchará desde el primer episodio. Si buscas una comedia romántica con una historia original y unos personajes carismáticos, Kiral Kask es una excelente opción. En el puesto número 6, nos encontramos con una serie que te transportará a un mundo de lujo, intrigas y pasiones prohibidas. Se trata de ***, Marea, ***. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día, Yaman conoce a Selim, un abogado exitoso que decide ayudarlo y lo lleva a vivir a su casa en un exclusivo barrio residencial. Allí, Yaman conoce a Mira, la hija de Selim, una joven hermosa y popular que vive una vida de privilegios. El romance entre Yaman y Mira se enfrenta a numerosos obstáculos, como las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de sus familias. Medcezir es una serie dramática, emocionante y con una producción impecable. La historia es adictiva y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La química entre los protagonistas, Serine y Sarkaya y Atay Ulusoy, es muy buena y te enamorarás de la historia de amor entre Yaman y Mira. Si buscas una serie dramática con una trama adictiva y unos personajes complejos, Medcezir es una excelente opción. Llegamos a la mitad de la lista y en el puesto número 5 tenemos una serie que combina romance, drama y acción de una manera muy original. Se trata de ***, Soz, la promesa ***. Esta serie sigue la historia de un equipo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo en el sureste de Turquía. El protagonista es Yavuz, un capitán del ejército que lidera a su equipo en peligrosas misiones. Durante una de estas misiones, Yavuz conoce a Bahar, una doctora que trabaja en un hospital cercano a la zona de conflicto. La relación entre Yavuz y Bahar se desarrolla en medio del caos y la violencia de la guerra, pero su amor se convierte en un refugio para ambos. Soz es una serie intensa, emocionante y con unas escenas de acción espectaculares. La historia es realista y te hará reflexionar sobre los horrores de la guerra. La química entre los protagonistas, Tolga Sarta y Deniz Baysal, es muy buena y te conmoverá la historia de amor entre Yavuz y Bahar. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento y te haga reflexionar sobre la realidad del mundo, Soz es una excelente opción. En el puesto número 4, tenemos una serie que se ha convertido en un fenómeno mundial y que ha conquistado a millones de espectadores con su historia de amor apasionante y su producción impecable. Se trata de ***, Karasevda, Amor ciego, ***. La historia sigue a Kemal, un joven ingeniero de origen humilde que se enamora de Nian, una joven rica y perteneciente a una familia influyente. El amor entre Kemal y Nian se enfrenta a la oposición de sus familias y a las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Karasevda es una serie dramática, intensa y con una trama llena de giros inesperados. La historia es adictiva y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La química entre los protagonistas, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, es simplemente espectacular y te enamorarás de la historia de amor entre Kemal y Nian. Si buscas una serie dramática con una historia de amor apasionante y una producción impecable, Karasevda es una apuesta segura. Prepárate para llorar, sufrir y emocionarte con esta historia. Llegamos al podio y en el puesto número 3 tenemos una serie que ha roto todos los récords de audiencia y que se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural. Se trata de ***, Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul, ***. Aunque no es una serie puramente romántica, la historia de amor entre Ertuğrul y Halime es uno de los pilares de la trama.
La serie sigue la historia de Ertuğrul, un guerrero turco que lucha por establecer un nuevo hogar para su tribu en Anatolia en el siglo XIII. Ertuğrul se enfrenta a numerosos enemigos, como los templarios, los mongoles y los traidores dentro de su propia tribu. En medio de esta lucha, Ertuğrul conoce a Halime, una princesa de origen noble que se convierte en su esposa y en su principal apoyo. Dirilis, Ertuğrul es una serie histórica, épica y con unas escenas de batalla espectaculares. La historia es fascinante y te sumergirá en el mundo de los turcos selyúcidas. La química entre los protagonistas, Engin Altanduz y Atan y Esrabilhik, es muy buena y te conmoverá la historia de amor entre Ertuğrul y Halime. Si buscas una serie histórica con una trama emocionante y unos personajes complejos, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. En el puesto número 2, tenemos una serie que te dejará sin aliento y te hará creer en el amor verdadero. Se trata de Mucize Doctor, Doctor Milagro, ***. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense The Good Doctor. La historia sigue a Ali Befa, un joven médico autista que trabaja en un hospital prestigioso. Ali tiene un talento excepcional para la medicina, pero le cuesta relacionarse con los demás debido a su condición. En el hospital, Ali conoce a Nazl, una joven doctora que se convierte en su amiga y en su apoyo. La relación entre Ali y Nazl se transforma en algo más a medida que se conocen mejor y superan sus propios miedos y inseguridades. Mucize Doctor es una serie emotiva, inspiradora y con unas actuaciones impecables. La historia es conmovedora y te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. La química entre los protagonistas, Taner Olmez y Sinem Unsal, es simplemente maravillosa y te enamorarás de la historia de amor entre Ali y Nazl. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga creer en el poder del amor, Mucize Doctor es una excelente opción. Y llegamos al puesto número 1, la serie que considero que es la más adictiva, la más romántica y la que te robará el corazón por completo. Se trata de ***Senkalkapm, llamas a mi puerta ***. La historia sigue a Eda, una joven florista que sueña con ir a estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca debido a una empresa constructora que cancela su programa de estudios. Eda culpa a Serkan Bolat, el dueño de la empresa, un hombre frío, ambicioso y obsesionado con el trabajo. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague su beca. Como ya te imaginas, la relación entre Eda y Serkan empieza con el pie izquierdo, pero poco a poco, la tensión entre ellos se transforma en algo más. Senkalkapm es una serie divertida, romántica y con una química explosiva entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia es adictiva y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y enamorarte, Senkalkapm es la opción perfecta. Te garantizo que no podrás parar de verla. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas románticas adictivas que se convertirán en tu próxima obsesión. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de estas joyas. Créanme, no se arrepentirán. Recapitulando un poquito, hoy hemos explorado un universo de amor, drama, pasión y paisajes impresionantes a través de estas 10 series turcas. Hemos visto comedias románticas ligeras y divertidas como Erkencikus y Aşk Laftan Anlamaz. Nos hemos emocionado con dramas intensos como Istanbul Yücelin y Kara Sevda. Hemos reído con historias originales como Kiral Kask y Senkalkapm. Nos hemos transportado a mundos épicos con Dirilis, Ertuğrul, y nos hemos inspirado con series conmovedoras como Mucize Doctor. En definitiva, hemos recorrido un camino lleno de emociones y sentimientos a través de estas series que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y me llena de alegría saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series y nuevas historias. Ahora, quiero invitarlos a que me cuenten en los comentarios qué les pareció esta lista. ¿Ya han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca romántica favorita? ¿Qué otras series me recomiendan? Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo.
Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.